Por favor, abra su Biblia en Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. ¿La tenemos? Versículos 19 y 20. Dice la palabra del Señor: Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Cómo quisiera estar ahora con ustedes y hablarles de otra manera? Porque lo que están haciendo me tiene perplejo. Y lo que pasa, mi querida iglesia, es que el apóstol Pablo había estado un buen tiempo con los Gálatas. Había estado visitando sus iglesias, había estado compartiendo con ellos, había estado enseñando, debatiendo, teniendo esas jornadas con ellos durante un muy buen tiempo. Y dice la palabra del Señor que los Gálatas empezaron a sufrir una enfermedad teológica, y era acerca de los judaizantes. Venían hombres y mujeres que creían en Jesús como Mesías, pero para ellos Jesús no era suficiente. Decían sí a Jesús, pero también sí a la ley, sí a los sacrificios, sí a los requerimientos que hasta el día de hoy Moisés había establecido para el pueblo. Entonces, algunos de los Gálatas empezaron a retroceder. Algunos de los Gálatas se devolvieron al judaísmo. Algunos de los Gálatas empezaron a revolver la gracia con la ley y le estaban dando un puesto a sus obras que no corresponde delante de los ojos de Dios en la obra de salvación. Y es por eso que Pablo dice: ¿cómo quisiera estar ahora con ustedes y hablarles de otra manera? Hacer lo que sea necesario para que ustedes entren en razón, porque lo que están haciendo hasta ahora me tiene perplejo, sorprendido. O sea, no logro entender cómo han vuelto atrás de una manera tan pronto. Podemos ver en el capítulo 1 de Gálatas. Pero lo que quiero hacer hincapié y lo que me seduce, lo que hace encender mi corazón en esta mañana, es en el versículo 19, cuando él dice: queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Miren cuál es el deseo de Pablo como pastor, como maestro. Yo pienso y me identifico mucho con Pablo, que es una guerra que nosotros tenemos como pastores y como maestros, en verdad, en justamente en que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Es el anhelo, es la oración, es realmente la pasión de muchos corazones. Señor, lleva a que tu pueblo se parezca cada día más a ti. Lleva a que nuestras vidas sean cada día más como la tuya. Danos las herramientas y hacemos muchas cosas y nos inventamos otras para poder lograr cumplir este propósito. Es tal el anhelo de Pablo que él asemeja, ¿cierto?, la situación como si estuviese pariendo un hijo espiritual. Y dice: si me toca a mí pasar por un dolor de parto, que las mujeres entienden, las mamás entienden de qué estamos hablando, y nosotros los hombres más o menos tenemos una idea, porque a nosotros nos ha dado también gripa, entendemos qué es ese dolor, ¿cierto? ¿Cierto, Alex? Dice: si a mí me toca pasar por ese dolor, o sea, es que no lo puedo describir, pero pude ver a mi esposa pariendo, justamente del jovencito que está cumpliendo 7 años hoy. Me dieron la oportunidad de entrar a la sala de parto y ver esa fuerza, esa mujer toda menudita, pero con esa fuerza y con ese poder, pujando. Un dolor inquebrantable. Yo vi cómo la obstetra le cortó
para que pudiese salir el bebé completamente, y luego la cosió, y Camila con la adrenalina a tope porque ella no se dejó aplicar la anestesia que les aplican a las mamás. O sea, unas berracas completas. Y dice Pablo: si a mí me toca pasar por eso mismo para que Cristo sea formado en ustedes, lo haré. Por segunda vez. No vemos a un pastor que desecha. No vemos a un pastor que dice: estoy cansado de ustedes, ustedes verán qué hacen. No, les dice: queridos hijos, sí, estoy perplejo, anonadado, sorprendido y hasta dolido que se hayan vuelto atrás tan pronto, que vinieron a predicarles otro evangelio y ustedes lo hayan creído de manera tan fácilmente. Pero quiero hablarles de otra manera, y si me toca nuevamente parir, sufrir dolores de parto para que Cristo sea formado en ustedes, lo voy a hacer. Entonces, mi amado, de lo que vamos a hablar hoy no es algo sin significado, no es algo sin importancia. Cristo tiene que ser formado en cada uno de nosotros. Y esta es una meta real del reino de Dios. Nace del corazón de Dios. ¿Qué? Que imitemos a Jesús, que seamos iguales que Jesús. Mire, veamos un poco el corazón de Pablo. Vamos a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Dice la escritura, con ustedes sí los voy a leer desde el versículo 1. Por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo, y a ustedes les da seguridad. Cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo. ¿Por qué? Porque una práctica judaizante era decirle a los hombres: usted para ser una persona salva, tiene que ser parte del pueblo de Dios, y para que usted sea salvo y sea parte del pueblo de Dios, usted también se debe circuncidar, como lo hizo Moisés y todo el pueblo. Por eso hablan de mutilar el cuerpo, de darle la importancia de circuncidar, quitar el prepucio, cuando realmente el Señor lo que necesita es que circuncidemos nuestro ¿qué? Nuestro corazón. Y no solamente los hombres, sino las mujeres también. Entonces dice Pablo: cuídense de esos perros, porque están engañando a las personas. Versículo 3: porque la circuncisión somos nosotros los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en nuestros propios esfuerzos. Y empieza a decir Pablo una lista de lo cual él es meritorio. Dice el versículo 4: yo mismo tengo motivos para tal confianza. ¿Confianza en qué? En sus propios esfuerzos, ¿sí? Y él empieza a enlistar: si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Y Pablo, al conocer a Cristo, llega a una conclusión: de nada me sirven mis esfuerzos si Cristo no está presente. Y no puedo confiar en mis esfuerzos como sí debo confiar en Cristo Jesús y en su obra. Y Pablo, siendo un hombre intachable, justo delante de la presencia del Señor, llega a la siguiente conclusión. Versículo 7: sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, es decir, todo lo que acabamos de leer, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. ¿Quién es el responsable de que Pablo esté renunciando a todo lo que él consideraba ganancia? Jesús. Jesús era el responsable. La revelación de Cristo, el conocimiento de Cristo era el responsable del por qué Pablo estaba diciendo: todo esto es bueno, todo esto es justo, pero no es suficiente. Cristo es suficiente. Y para yo tener a Cristo tengo que soltar esto, pues todo lo pierdo, porque con Cristo gano. Sigo leyendo. Versículo
8. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo todo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Dice la Reina Valera que por Él lo tengo todo por basura a fin de ganar a Cristo. Y tanto la basura como el estiércol son cosas despreciables. Son cosas que tú no quieres tener cerca. Son cosas que realmente tú no vas a compartir y las rechazas, las desprecias. A fin, en este caso, de ganar a Jesús. Pero hay algo particular. Lo que Pablo realmente está diciendo, si nos vamos de una forma más literal, es: ¿usted se ha raspado alguna vez? ¿Qué sigue después de la raspadura? ¿La qué? La costra, ¿cierto? Y esa costra se cae. ¿Sabe qué está diciendo Pablo allí? Pablo está diciendo que por causa de Cristo, él considera todo lo demás como esa costra que se cae. Algo insignificante, algo que no tiene valor. Que nuestras traducciones lo dicen como basura o como estiércol, es la misma idea. ¿Por qué? ¿Por qué propósito? A fin de ganar a Cristo. Y hay algo muy lindo, versículo 9: y encontrarme unido a Él. Yo pienso que vamos a tomarnos un tiempo para hablar acerca de esta unidad que nosotros como iglesia tenemos con Cristo Jesús, porque a veces la perdemos de vista. Que el mismo Jesús dijo: Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Pero ¿cuál era el propósito de Jesús? Que nosotros seamos uno con Él. Uno con Él. No quiero, dice Pablo, mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar también en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Y aquí hay unas expresiones que necesitamos hacerle hincapié: conocer a Cristo Jesús, ganar a Cristo Jesús. Mis amados, nos hemos propuesto en este 2026 ser y hacer discípulos. Pero un discípulo se reconoce. Un discípulo se distingue. Uno nota cuando una persona es un discípulo de Jesús. ¿Por qué? Porque nos hemos estrellado con la vida. Viene Jesús con toda su fuerza y no nos deja igual. La persona que se encuentra con Cristo no puede seguir siendo la misma. ¿Usted se ha encontrado con Cristo? Usted no puede seguir siendo el mismo. Es una ley espiritual divina que se cumple el 100%. El que se encuentra con Cristo no vuelve a ser igual. Es transformado, es cambiado. Es más, dice Pablo: si me toca volver a sufrir dolores de parto, lo haré para que Cristo, ¿qué? Sea formado en ustedes. Cuando el Señor nos invitó: si alguien quiere ser mi discípulo, venga en pos de mí. Si alguien aceptó esa tarea, esa dicha de seguir a Cristo, también está siendo invitado a imitar a Cristo, a ser igual que Cristo. Y Pablo dice: a fin de ser igual a Jesús, a fin de ganar a Cristo, a fin de conocer a Cristo, son todas expresiones similares. Todo lo demás lo tengo por estiércol, a la luz del conocimiento y la experiencia y el amor de Jesús. Entonces, mi amado, cuando yo vea tu vida, yo, Daniel, como pastor y como cristiano y como ser humano, yo tengo que ver a Cristo en ti. Tengo que ver algo diferente en ti. El fruto del Espíritu Santo se tiene que ver en ti. Y viceversa. Si tú me ves a mí como creyente, me ves a mí como ser humano, tienes que ver en mí algo diferente. Y ese algo no es algo, es alguien. ¿Y quién es? Es Cristo.
porque estamos llamados a imitar a Jesús. Y cuando nos encontramos con la vida nos inunda, la muerte nos es separada y empezamos a caminar diferente. Empezamos a pensar diferente, empezamos a vivir diferente. Por eso esta mañana quiero predicarles un tema que he titulado Las marcas de un discípulo. Pero hoy vamos a ver la primera parte y con el favor de Dios el próximo domingo vemos la segunda parte. Las marcas de un discípulo. Ciertamente siempre nos faltará. Siempre nos faltará. Pero cada día que caminemos, algo nuevo tendremos que obtener de nuestro Señor. Amén, iglesia. Le estoy hablando a personas que anhelan ser como Jesús. Cada día de sus vidas, cada momento de sus vidas, ser como Jesús es nuestra meta. Esa es nuestra meta. Que Cristo sea formado en nosotros es nuestra meta. A tal punto que Pablo dijo: vuelvo a pasar por el proceso, vuelvo a hacer las cosas, lo hago de manera diferente, pero el propósito de que Cristo sea formado tiene que cumplirse. Esa es la meta del reino de los cielos para con cada uno de nosotros. Amén. Entonces hoy vamos a ver 3 marcas del discípulo. Y la primera marca, lo que debe ser distintivo en nosotros es nuestra mente transformada. Y con nuestra mente transformada quiero hacer referencia a lo siguiente: ¿cuántos creen en Jesús? Gloria a Dios. Esta mañana el primer culto la gente estaba, pero ¿cómo se dice? Impávida, pasmada, quieta, en silencio. ¿Cuántos creemos en Jesús? Pero ahora quiero hacerte una segunda pregunta. ¿Cuántos creen lo que creía Jesús? Porque Jesús, cuando caminó por este mundo, siendo 100% Dios, pero también siendo 100% hombre, Él vivía de una manera diferente, Él pensaba de una manera diferente. Y cuando yo a ti te pregunto, si tú crees, en lo que Jesús creía, estoy haciendo referencia justamente a tener la mente de Cristo. Necesitamos pensar diferente. Jesús piensa diferente con respecto a la vida. Jesús piensa diferente con respecto al pecado. Jesús piensa diferente con respecto a lo bueno y a lo malo. Y nosotros como discípulos, en nuestra búsqueda, debemos creer lo mismo que Él creyó para que podamos vivir de la manera en que Él vivió. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender, iglesia? Jesús asumió la vida con un pensamiento diferente, tanto al judío como al romano. Porque Él mismo tuvo que venir y explicarle a su pueblo su palabra, que la había distorsionado en muchas cosas. Entonces, para poner unos ejemplos y ahondar un poco en esta parte, en esta primer marca, un discípulo se reconoce por la forma en que piensa, por cómo asume las situaciones en su mente. ¿Sí? Un ejemplo: hace 8 días hablábamos sobre las bienaventuranzas. ¿Recuerdan? Dichosos los que lloran porque serán consolados. Dichosos aquellos que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los que son perseguidos a causa de la justicia porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Pero cuando Jesús empezó su sermón, y en vez de estar viendo al cojo, al ciego, al enfermo, ¿qué fue lo primero que vio Jesús? ¿Dichosos quiénes? ¿Quiénes son los primeros dichosos? ¿Los quiénes? ¿Los pobres en qué? ¿En plata? Dichosos los pobres en espíritu, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Entonces yo necesito hacer remembranza en este momento de una conclusión poderosa a la cual llegamos hace 8 días y que a usted ni a mí se nos puede olvidar, y es la siguiente: el punto inicial de toda persona que empieza a caminar con Jesús está en la humildad. Si nuestros caminos con el Señor no empiezan en la humildad, ese no es el camino del Señor. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y al mismo tiempo dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Con humildad entendemos esa pobreza
de espíritu hace referencia a no tengo nada que ofrecerle al Señor. Con manos vacías vengo ante el Señor y me entrego por completo. En esa humildad comenzamos nuestro caminar con el Señor. Entonces concluíamos que la humildad es el centro de la vida, que necesitamos asumir nuestra vida con un espíritu humilde, como Cristo vivió. Entonces, palabras más, palabras menos, podemos ver más adelante que Jesús enseñaba a sus discípulos a que no buscaran ser los primeros. Les decía frases como que los últimos serían ¿qué? Los primeros. Les puse un ejemplo: si ustedes llegan a una cena y hay una gran mesa servida, no busquen los primeros lugares, siéntense en lo último, para que no pasen vergüenzas en primer lugar. Y más bien tengan la dignidad que si el anfitrión los ve y les dicen: oigan, ustedes qué hacen allá, ese no es su puesto, venga, aquí hay un puesto reservado, usted tenga la gloria de poder pasar y no la vergüenza de que le digan a usted: ese no es su puesto, hágase atrás por favor. Y Jesús ponía este ejemplo para que no buscáramos ser los primeros. Pero ¿qué nos enseña este mundo? ¿Cuál es la mentalidad de este mundo? Ser los primeros, ser el más importante. Y Jesús les dijo: no, esa no es la mentalidad del reino. La mentalidad del reino es que usted le lave los pies a los demás, que el mayor de todos es el servidor de todos. Aprendan de mí, que yo siendo Dios vine a servir a la humanidad. Entonces el mundo piensa de una forma, pero Cristo piensa de otra. Y una marca distintiva en el discípulo es que empezamos a pensar como Cristo. Empezamos a creer lo que Jesús creía, lo que Jesús promulgaba. Este mundo está empecinado a no vivir cosas malas. Dígame, ¿cuánta plata se gasta la industria farmacéutica para poder eliminar las arrugas? Como si envejecer fuese un pecado. ¿Sí o no? Porque el mundo siempre ha querido eliminar esas cuestiones. Pero el Señor dice en su palabra que no debemos evitar el sufrimiento porque es parte de la vida, que no debemos evitar las dificultades, o algo más importante aún: ¿cuántos vivimos bajo la mano poderosa de Dios? Eso no significa que no tengamos ausencia de conflictos, pero el mundo piensa diferente. El mundo siempre busca el resguardarse para evitar el conflicto, para evitar el sufrimiento, para evitar la arruga. Pero el Señor dice: no, en este mundo tendréis aflicción, pero confíen que yo he vencido a este mundo. Llegará un punto en la historia que ese conflicto, que esa aflicción ya no tendrá más lugar en su eternidad. Pero el mundo piensa de una manera y Cristo piensa de otra. Jesús ve a este mundo de una manera diferente, iglesia. Y ve al mundo y lo único que hace Jesús es amarlo. Y Jesús nos ama con una fuerza impresionante. ¿Y por qué menciono esto? Porque esta es la grandeza de nuestro Dios. La grandeza de nuestro Dios está en su amor. Muchas veces queremos ver a un Dios grande porque hace milagros y porque obra sanidades. Y creemos que la grandeza o el poder de Dios está en esa manifestación de milagros y de sanidades. Pero la grandeza de nuestro Señor está en amar al que no merece ser amado, en amar al que es difícil de amar. ¿A cuántos les gustaría poder tener esa facultad de sanar enfermos, pero como Jesús lo hacía? Que Jesús reprendía la enfermedad y la enfermedad se iba en ese instante. ¿A cuántos les gustaría tener ese poder? A mí me encantaría. A mí me encantaría. El Señor sabe que cuando oro por un enfermo, le pido al Señor: Señor, que se sane, pero de verdad, no un año después de un tratamiento médico y una cantidad de cosas. No, o sea, que aquí no hay equivocación alguna, que el Señor fue el que lo sanó con su mano poderosa.
No estoy en contra de los tratamientos. Gloria a Dios por los tratamientos que duran un año y que logran sanar. Gloria a Dios también por eso, ¿sí? El Señor es soberano ante todo. Pero al punto que yo quiero ir, y ya me estoy como desviando, al punto que yo quiero ir es que muchos anhelan tener el poder de Dios para sanar y liberar y hacer milagros, pero no es un don que Dios le haya dado a todo el mundo. Pero, querida iglesia, ¿sabe qué sí podemos hacer todos? Amar. Y esa es la grandeza de Dios. Ciertamente no todos podemos sanar, pero todos sí podemos, ¿qué? Amar. Y Dios ve al mundo con una mirada que ama. Pero no, el mundo vive en competencia, el mundo vive en rivalidad, el mundo vive en quién es superior, quién pisotea al otro, y el Señor nos dice: no, ustedes deben pensar diferente. Su pensamiento y su mirada debe guiarlos a amar como yo amo. Ahorita vamos a hablar sobre eso. Tenemos que entender, mis amados, que cuál es la concepción que tiene Jesús, cuál es el pensamiento que tiene Jesús acerca de la fe. A veces tenemos una idea errónea de la fe. Yo sé que Hebreos 11:1 dice que la fe, venga, lo leemos exactamente porque de pronto digo alguna cosa que no es. Dice que la fe es la garantía de lo que se espera, es la certeza de lo que no se ve. Correcto, la fe es una esperanza. La fe es algo que uno cree que va a suceder, pero esa fe es una fe limitada, es una fe pequeña. ¿A qué estoy haciendo referencia con lo que estoy diciendo, mi querida iglesia? Es que el apóstol Santiago, ampliemos un poco el tema, el apóstol Santiago dijo: muéstrame tu fe por medio de ¿qué? De tus obras. Entonces la fe en realidad es una acción sostenida por la creencia. Palabras más, palabras menos, quiero citar a Bonhoeffer, un teólogo alemán de la Segunda Guerra Mundial, uno de los pocos cristianos alemanes que le hizo frente a Hitler, porque muchos cristianos se fueron con el nazismo. Dice: solo aquellos que son obedientes creen, y solo los que creen son obedientes. Entonces, ahora sí, teniendo lo de acá y lo de acá, quiero unirlo y entender lo siguiente: la fe es realmente no solamente una esperanza, sino que por esa esperanza yo obedezco. Por eso Santiago dice: si tú tienes fe, muéstrame tus obras, porque nuestra fe tiene que dar fruto, porque nuestra fe tiene que ser palpable. Y fe muchas veces lo asociamos con creer, ¿cierto? Fe igual a creer. Hoy yo quiero que cambiemos eso. Fe es igual a obedecer. ¿Por qué? Porque en la obediencia ya está como sostén la creencia. ¿Me hago entender? El que cree obedece, y el que obedece es porque ha creído. Una fe sin obras, como lo dice Santiago, es una fe muerta. Y ese es el pensamiento de Dios. Es lo que Él enseña. En estos últimos domingos, que me han parecido un jurgo de domingos, pero ¿cuántos domingos llevamos? Como 3 de enero. Pero me parecen un jurgo, como si, mejor dicho, no estuviésemos en el 2025 todavía. Dice, hemos citado un versículo muy importante. Si quiere, vayamos un momento allí, Mateo capítulo 7. Versículo 21, para que veamos lo radical que es Jesús con respecto a la fe. Porque es que nuestra mentalidad aún en eso tiene que cambiar. Dice el versículo 21: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Sí nos damos cuenta? Dice, sino ¿quién? ¿Quién es el que entra al reino de los cielos? Solo, no es el que hace, sino solo el que hace. No podemos quitar palabra alguna. Solo el que hace la voluntad de mi Padre que está
en el cielo. Y si yo hago la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ¿es porque yo he creído? Por supuesto, porque yo sin creer no puedo obedecer. Por eso fe debemos asociarla con obedecer, que es un término mucho más completo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Pudo haber sido que sí. ¿Y en tu nombre no expulsamos demonios? Pudo haber sido que sí. ¿E hicimos muchos milagros? Pudo haber sido que sí. Entonces les dice el Señor, en pocas palabras: pero ustedes no eran hombres obedientes. Ustedes obedecían sus propios pensamientos, ustedes obedecían su propia voluntad, y eso hizo que yo jamás los conociera. Apártense de mí, hacedores de bien, hacedores de la voluntad de Dios, hacedores de maldad. ¿Vemos lo radical que es Dios? Solo el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Estamos de acuerdo con esto? Pero no es suficiente. No es suficiente estar de acuerdo. Lo importante aquí es que cuando usted salga acá, ¿qué? Obedezca. Mi amada iglesia, la única meta diaria con la cual usted se tiene que levantar, porque es que siempre nos levantamos es: ay, bueno, hoy voy a hacerle oficio al apartamento. O ay, bueno, hoy voy a ir a hacer tanta plata. Hoy necesito levantarme 300,000 pesos para pagar el recibo de la luz. Esa puede ser su meta. Bueno, hoy mi meta es: hoy voy a hacer el almuerzo para toda la semana y lo voy a congelar. Esa puede ser su meta. O su meta puede ser un poco más loable: mi meta es: hoy no voy a gritar a nadie, hoy no voy a levantar la voz, voy a estar calmado. Esa va a ser su meta. Pero ¿sabe cuál debe ser la verdadera meta aparte de todas las anteriores? La meta del cristiano debe ser la obediencia. Si pasamos un día en que fuimos desobedientes, ese día lo perdimos. Tenemos que procurar el ser obedientes. Amén o no amén. Esa es la mente de Cristo. Cristo siempre tuvo en su mente obedecer al Padre. Siempre. Señor, no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Ese era el pensamiento de Jesús. Y esa era la meta de Jesús con la cual él se levantaba todos los días. Señor, que hoy avance un poco más en tu propósito. Aquí estoy para tu servicio. Esa es una marca distintiva del discípulo. Perdón. Que cree lo que Jesús creía. Que piensa como Jesús pensaba. Voy a hablar en pasado porque me estoy refiriendo a Jesús como hombre. ¿Listo, mi querida iglesia? Y es como pensemos en Jesús en esos 3 años que estuvo aquí en la tierra con nosotros. Él tenía esa mentalidad. Entonces, tu forma de pensar es muy importante. Que hoy consideres realmente si está siendo transformada o tú sigues pensando como el mundo. Necesitamos conocer la mente de Cristo. Esta es la mente de Cristo. ¿Amén o no amén? La segunda marca por la cual se distingue un discípulo es en su carácter. Un carácter transformado. Porque recordemos lo que dice Gálatas: Cristo debe ser formado en nosotros. Y con un carácter transformado hago referencia a que debemos vivir como vivió Jesús. Claro, un discípulo de Cristo se comporta de manera diferente. Un discípulo de Cristo es un esposo y una esposa diferente. Un discípulo de Cristo se maneja en los negocios de una manera diferente. Un discípulo de Cristo habla, actúa de una manera diferente. Si nuestra mente ha sido transformada, inevitablemente va a ser probada. Porque es que así como de la abundancia de corazón habla la boca, ¿cierto? Pues de la abundancia de la mente van a ser nuestras acciones. Lo que nosotros tengamos en nuestra mente, en nuestro pensamiento, eso es lo que vamos a ser y eso es lo que vamos a hacer.
Entonces, no podemos decir que pensamos como Jesús, que tenemos la mente de Cristo, si ante si ante el primer momento de presión nuestro carácter se derrumba. Oiga, pero ese acaso no es que era cristiano. Sí, pues mire, apenas tuvo la oportunidad, pum, me robó. Ante la primera tentación, pum, cayó. Ante la primera ocasión, hizo lo malo. Entonces, mi querida iglesia, quiero que en este momento miremos cómo el carácter de Jesús también fue probado y también fue forjado. Y es forjado en el desierto. Nuestro carácter es forjado en medio de las situaciones difíciles, en medio cuando estamos vulnerables, en medio de nuestra necesidad, en medio de nuestra desesperación. Es allí, en ese horno de fuego, que realmente estamos siendo acrisolados, que estamos siendo purificados. No es en la iglesia, no es cuando todo está bien, aunque también cuando todo está bien nuestro corazón va a ser probado, ¿cierto? A ver si seguimos haciendo las cosas bien o no. Pero ¿a qué quiero ir? A que veamos cómo respondió el carácter de Cristo a la tentación. Amén. Mateo capítulo 4. Busquemos Mateo capítulo 4. Todos sabemos que Jesús, antes de iniciar su ministerio, ayunó 40 días y 40 noches. Y al finalizar el ayuno, dice la misma palabra que el Espíritu llevó a Jesús al desierto, versículo 1, para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan ¿en qué? En pan. En pan. Y Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, mi querida iglesia, nuestras necesidades pueden ser un campo de tentación de parte del enemigo. En este caso, la necesidad de Jesús era una necesidad física. Tenía hambre, quería comer. Pero nuestras necesidades pueden ser de muchas índoles. Pueden ser necesidades sexuales, pueden ser necesidades económicas, pueden ser necesidades en el matrimonio, pueden ser necesidades en lo emocional. Y lastimosamente Satanás puede aprovechar esa necesidad para generar una tentación y hacernos pecar. ¿Cuál es la primer tentación, sea cual sea la necesidad que uno vive? ¿Sí me hice entender o no? ¿Cuál es la tentación más próxima que uno vive cuando está pasando alguna necesidad? Ahí ya fui claro. Que usted no sepa la respuesta es otra cosa. La primer tentación que nosotros padecemos cuando estamos en alguna necesidad es la tentación de solucionarlo rápido, de ya no tener más esa necesidad. Y por eso Satanás le dice a Jesús: ¿tienes hambre? Tú tienes el poder de convertir las piedras en pan, hazlo. Si Jesús hubiese convertido las piedras en pan, ¿hubiese hecho algo malo? A la hora de la verdad, pues no. Pero lo malo hubiese sido que hubiese obedecido la voz de la tentación. No era el camino de Dios. El camino de Dios no es convertir las piedras en pan. El camino de Dios es sembrar la semilla de trigo, esperar que crezca el trigo, cosechar el trigo, moler el trigo, coger la harina, echarle el agua, los huevos, armarlos, amasar, ponerlos al horno y luego sí que salga el pan. Ese es el camino de Dios. El camino de Dios no es chasquear los dedos y que aparezca el pan. Por eso digo que nuestra primera tentación es poder satisfacer la necesidad rápido. Pocas palabras, lo necesito y lo quiero ahora. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Esa es una verdadera tentación. Y por eso Jesús no niega su hambre. Él dice: sí, yo tengo hambre.
Sí, yo puedo convertir las piedras en pan, sí, yo lo puedo hacer. Pero dice la palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué es lo que le está diciendo Jesús aquí a Satanás de una manera impresionante? Le está diciendo: Satanás, ¿sabes qué es lo que pasa? Que es que mi estómago no es mi Dios. Entonces, como mi estómago no es mi Dios, yo a mi estómago no le voy a obedecer. Yo le voy a obedecer ¿a quién? A mi Padre Celestial. Por eso muchas veces caemos en tentación, porque caemos en tentación ante aquello que estamos obedeciendo. ¿Por qué cae tanto la gente en tentación sexual? Porque tiene esa área de su vida como un Dios. Porque no ha podido gobernarla, sino es gobernado por ella. O la persona que tiene la tentación de algo económico y recurre al dinero fácil, recurre al préstamo gota a gota, recurre a lo que se le presente. No, un momento, ¿es el camino de Dios? Sembraste la semillita, esperaste que creciera el trigo, lo cosecharas, lo molieras, hicieras la masa, lo metieras al horno y ahí sí poder disfrutar de tu pan. La bendición del Señor siempre está con nosotros, iglesia, pero nosotros tenemos que entender que no todo lo que pide la carne debe tenerlo. ¿Sí me hago entender o no? Entonces yo quiero que analicemos lo siguiente. Yo no veo aquí a un Jesús intranquilo. Uy, sí, Satanás, yo tengo un hambre. Uy, sí, qué idea tan maravillosa, ¿no? Vemos a un Jesús tranquilo y a pesar del hambre de 40 días, si usted acabó de desayunar y ya tiene hambre, porque esa es la verdad, y por eso ahorita se va a ir a comer 2 empanadas. A paréntesis, me están dejando muchas empanadas. Díganme y no volvemos a traer. Sí, porque para estar votando, no. Bueno, cierro paréntesis. Disculpen los que nos siguen por internet. ¿Por qué Jesús estaba tranquilo y por qué Jesús responde con tanta sabiduría ante la tentación? Porque era Dios. Recordemos que era Jesús hecho hombre y Jesús estaba padeciendo como hombre. ¿Por qué Jesús responde de esta manera? Muy bien, ¿qué más? ¿De dónde viene Jesús? ¿De dónde viene Jesús? Jesús viene de 40 días de estar en la presencia de Dios. Jesús viene de estar 40 días diciéndole a su cuerpo que el que manda es Él y no su cuerpo. Viene 40 días de haber estado orando ante el Señor. Entonces, es muy diferente el cristiano que se enfrenta a un enemigo como el tentador, fortalecido en la oración, a un cristiano desganado en la oración. Va a ser presa fácil. Por eso quiero preguntarte si estás invirtiendo en tu tiempo de oración, si estás invirtiendo para tener fortaleza y decirle no a tus impulsos. Recuerda que una marca distintiva del discípulo es que tiene un carácter transformado, y tener un carácter como el carácter de Cristo es gobernar nuestro cuerpo, decirle no a nuestros impulsos y no lo contrario. Eso es lo que nos está enseñando la palabra del Señor hoy. La segunda tentación que sufrió Jesús fue la tentación del ego, del ser importante, del ser reconocido, del ser relevante o del ser famoso. Mire lo que hace el enemigo, versículo 5 al 7. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está: ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Y también respondió Jesús diciendo: escrito está: no pongas a prueba al Señor tu Dios. Jesús iba a tener reconocimiento, Jesús iba a tener fama. Recordemos que Jesús a estas alturas no había iniciado su ministerio.
Jesús iba a ser conocido, pero Jesús no iba a tomar el camino fácil de hacer un espectáculo, hacer un show, de tirarse y que vinieran los ángeles a salvarlo. Esa no era la forma. Pero Satanás, como Jesús le citó la palabra, este desvergonzado le cita la palabra, manipulando la palabra, tergiversando el sentido original de la palabra. Y Jesús dice: no, sí hay un propósito, que yo sea conocido para que mi Padre sea conocido, pero esa no es la metodología. Jesús le dice: no pongas a prueba al Señor tu Dios. Jesús le está diciendo a Satanás: pilas, porque Dios no comulga con la vanidad del hombre. Dios no va a aceptar realmente el llegar a cumplir su propósito como lo dictamina el hombre. Aquí el camino correcto es en lo secreto, para no proyectar en público una imagen falsa. Entonces, mi querida iglesia, nosotros podemos ser famosos y reconocidos según los estándares del mundo, según la vanidad del mundo, y siempre Satanás va a venir a afectar nuestro ego. Tú eres importante, tú eres necesario, tú puedes ser famoso, tú tienes mucho para dar. Ok, pero deja que sea Dios. Deja que sea Dios quien se glorifique por medio de eso, y no yo para mostrarme a mí. Mi amado, si yo tengo la facultad de tener este micrófono en mi mano, téngalo por seguro que es para que usted reciba a Cristo, no reciba a Daniel, porque pues yo no tengo nada que darle. ¿Me hago entender, iglesia? Igualmente usted, toda la plataforma, todo el lugar, toda ocasión que Dios le dé a usted, úsela para que Cristo sea glorificado. Amén o no amén. Pilas, que usted va a llegar a lugares donde yo no voy a llegar nunca. Por eso todos tenemos que ser una luz en medio de la oscuridad. No dejes que nada ni nadie te ponga una caja encima, sino más bien brilla, y brilla con fuerza para que todos adoren a Cristo Jesús. Amén. Y la tercera tentación es la tentación del atajo. Dice el versículo 8: de nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó, y unos ángeles acudieron a servirle. Todo esto te haré si me adoras. Satanás ofreció la gloria sin pasar por la cruz. La tentación de Satanás en este caso era evitar el proceso y el dolor. Y nosotros somos tentados a eso, a evitar el proceso y el dolor. Yo como pastor he escuchado muchas historias que me rompen el corazón. He pasado por la misma, he visto a mi familia pasar por la propia. Y como les decía hace unos instantes, me gustaría tener el poder de, si hay una enfermedad, que orar y que se sanara en el momento. Que si hay alguna condición, orar y que cambie en el momento. Que si hay alguna persona que se fue y que necesita volver, que vuelva en el momento. Pero es esa tentación en nuestro corazón del atajo, de que evitemos el proceso, y necesitamos el proceso para ser forjados. Necesitamos el proceso para poder crecer. Necesitamos el tiempo y las duras y las maduras para poder dar un buen fruto, querida iglesia. Y entonces Satanás le dijo: mira, si tú mueres en la cruz, palabras más, palabras menos, si tú mueres en la cruz, me arrebatas a mí esos reinos. Porque es que esos reinos, ¿a quiénes le pertenecían? ¿A Satanás o a quién? Esos reinos, ¿sabes a quién le pertenecían? A ti y a mí. Dios creador hizo el mundo. ¿A quién le dio los reinos para que los gobernara? ¿A quién le dio la tierra para que la sojuzgara? A Adán y a Eva.
Cuando Adán y Eva pecan y Adán y Eva salen del Edén, lastimosamente pierden esa autoridad. ¿Y quién empieza a ser príncipe de este mundo? Satanás. Entonces Cristo, cuando muere en la cruz y resucita de los muertos, nos restablece y recupera. Por eso el Señor, cuando venga en su segunda vez, ya no viene para morir en una cruz, sino viene para gobernar desde un trono. Ya viene con un cetro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso ya todo está debajo de sus pies. Entonces, Satanás le quería dar la gloria a Cristo sin la cruz, evitar el proceso, evitar el dolor, y Jesús elige la adoración y el servicio a Dios, aunque eso significara un camino más difícil. Y eso nos tiene que hablar a nosotros. Necesitamos elegir siempre, diariamente a Dios, así eso sea un camino más difícil. Recordamos lo que Él dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, venga en pos de mí, niéguese a sí mismo y cada día tome su cruz y sígame. Mi amado, tienes que preocuparte por tus decisiones diarias, porque al final del día somos la sumatoria de ellas. Al final del día, pongo el ejemplo, mi organismo va a sentir mis decisiones de alimentación. Entonces va a sentir al final del día un cuerpo enérgico, un cuerpo fuerte, un cuerpo despierto, o puede sentir también un cuerpo enfermo. Comí de más, comí mucha grasa, que tomé leche, que no sé qué, que sí sé más, ¿cierto? Entonces, al final del día, mi cuerpo va a resentir mis decisiones. Y eso tan solamente a modo de ejemplo. Nuestras decisiones del día deben ser someternos a Dios y resistir al diablo para que Él se vaya del lado de nosotros. ¿Amén o no amén? Esa es la segunda característica, es la segunda marca que distingue a un discípulo, que su carácter es como el de Cristo, que va a vivir como Cristo vivió. Hay mucho por hacer, ¿cierto? Hay mucho por hacer, pero ¿está en nosotros en el anhelo y en el corazón hacerlo? ¿Amén o no amén? Gloria a Dios. Y si mi mente cambia y mi carácter se fortalece, hay un lugar donde esto debe hacerse visible. ¿Saben dónde? En el trato con los demás. Si yo tengo una mente como la de Cristo y yo tengo un carácter como el de Cristo, ¿quiénes son los mayores beneficiados? Nuestro prójimo. Y si no es así, nuestros mayores perjudicados, ¿quiénes pueden ser? ¿Quiénes pueden ser? No, ¿quiénes son? Nuestro prójimo. Y no está hablando usted de mí, yo estoy hablando de su esposa, yo estoy hablando de su esposo, estoy hablando de sus hijos, estoy hablando de sus padres, estoy hablando de sus hermanos. Y bueno, y también de mí. Porque somos cercanos, ¿cierto? Entonces, mi amado, la tercer marca de un discípulo se está en sus relaciones. Las relaciones nuestras también deben ser relaciones transformadas, y con eso me refiero a esto: amar como amó Jesús, a pensar como Jesús piensa, a vivir como Jesús vive y a amar como Jesús ama. Qué importante es esto. Vamos a Juan capítulo 13, por favor. Juan capítulo 13. Versículo 34. Juan capítulo 13, versículo 34. Dice: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Pero Jesús, ¿eso acaso eso no está desde el principio de los tiempos? ¿Qué es lo nuevo? Vamos a leer. Lo nuevo es lo siguiente: ámense los unos a los otros. ¿Cómo? Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son ¿qué? Es decir,
que una marca distintiva del discípulo es en la manera en cómo se ama al otro. Hay una frase que leí que quiero compartírselas. Jesús amó a otros hasta que ellos se dieron cuenta de que Él los amaba. Jesús amó a otros hasta que ellos se dieron cuenta de que Él los amaba. Y eso es lo que hace Jesús con cada uno de nosotros. No rendirse. No rendirse, ir tras la oveja perdida. Buscar la moneda refundida. Permitir que el hijo pródigo vuelva. ¿Por qué? Porque el Señor aún hoy nos está diciendo: te amo. Pero no es solamente eso, sino que está buscando es que nosotros nos demos cuenta de su gran amor. Y creo que Él lo hará hasta que nos demos cuenta, en todo momento y en toda circunstancia. ¿Y por qué nos dices esto, Dani? Por una simple razón. Porque el Señor dice que seremos conocidos como sus discípulos en la forma en que nos amemos los unos a los otros. ¿Qué te está diciendo el Espíritu Santo? El Espíritu Santo lo que te está diciendo en este momento es que ama a los demás hasta que ellos se den cuenta de que son amados por ti. Jesús amó a sus discípulos hasta el extremo, sabiendo incluso que le iban a fallar. Él los amó hasta que ellos se dieron cuenta de que eran amados. Yo pienso que esa fue una de las cachetadas más duras que recibió Judas. Cuando reacciona, devuelve las monedas y dice, en pocas palabras, es que Él me amaba. Él me amaba. Pero si nosotros somos indiferentes, arrogantes, egoístas con nuestro prójimo, vuelvo y repito esto, si somos indiferentes, arrogantes o egoístas con nuestro prójimo, y con prójimo ya sabes a qué me refiero, a quién me refiero, simplemente no somos discípulos. No lo somos. Sin importar cuánta Biblia sepas, sin importar cuántas iglesias visites, sin importar cuántos años llevas en el Evangelio, si tú no has aprendido a amar como Cristo ama, no puedes llamarte discípulo. No lo digo yo, no es una interpretación mía. Jesús mismo dijo: de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Y recuerden que no es un amor fingido, es un amor sacrificial, es un amor que nace de la voluntad. Miren, no es un amor que debemos proyectar si sentimos maripositas en el estómago. Es un amor que nace como una decisión del Espíritu. ¿A qué te refieres, Pastor Dani? ¿A qué te refieres? Miremos a Jesús lavando los pies de Judas. Pregunto, ¿eso es emoción? Ay, Jesús está encantado. ¿Sí? No. Fue una decisión de su carácter y de su convicción en amar a aquel hasta que se dé cuenta de que está siendo amado por él. Por eso, mi querida iglesia, quiero llevarte a pensar en esa persona difícil de verdad en tu vida, sin burla alguna, que evitas saludar, que le respondes con monosílabos o que dejas visto en WhatsApp. De verdad que no pasas, porque puede haber algo en la situación, en la vida. Nosotros estamos llamados a eso, iglesia, a reconciliar. El reto, el desafío práctico está en que la ames hasta que ella se dé cuenta de que la amas en verdad. El reto está en que esta persona experimente el amor de Dios a través de ti. Ese es el llamado. No son solo palabras bonitas, no es que ahí venga yo que me invento para poder predicar este domingo. Necesitamos manifestar el amor de Dios. ¿Somos perfectos? No, no somos perfectos, iglesia. No somos perfectos.
pero es la marca final de un discípulo, el amor. Porque muchas cosas pasarán, pero ¿qué permanece? El amor. El amor permanece. Entonces, hemos visto 3 marcas inconfundibles en el discípulo. 1, el discípulo de Cristo cree lo que Jesús creía y obedece radicalmente. El discípulo de Cristo, igual que él en el desierto, sabe decir no a la carne, no al ego y no a los atajos. Sabe superar la tentación. Y un discípulo de Cristo, decide amar a los difíciles, tal como Cristo los amó. Y tal como Cristo nos amó a nosotros cuando nosotros éramos difíciles. ¿Usted ha sido difícil para Dios? Dígame la verdad. ¿Ha sido difícil para Dios? Sí, hemos sido difíciles para Dios. Pero el Señor nos sigue demostrando su amor en cada una de nuestras vidas. Por eso, mi querida iglesia, si hoy tú dices, oiga, me hace falta esta marca, me hace falta esta distinción. Yo creo en Jesús, pero me doy cuenta que creo en Jesús, pero no como Jesús cree. Que estoy viviendo, pero no como Jesús vive. Que estoy amando, pero no como Jesús ama. Hoy yo quiero invitarte a que le pidamos a Dios una sola cosa. Con lo que empezamos. Con lo que era el anhelo y el deseo de Pablo para la iglesia en Galacia. Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que ¿qué? Cristo sea formado en ustedes. Necesitamos clamar y orar que Cristo sea formado en nosotros. Es mi anhelo para ti y para mí, que Cristo sea formado en nosotros. No bajes la guardia porque habrán momentos de debilidad, pero el Señor en esos momentos nos mira, nos levanta y nos da perrenque para continuar. Tenemos que clamar al Señor: Señor, que tú seas formado en mí. Amén. Se los dice un hombre imperfecto, pero que en verdad lucha y quiere parecerse cada día más a Jesús. Amén. Vamos a orar, póngase en sus pies, vamos a orar. Que aquí tenemos un piano ungido en el Señor. No me entiendas, el piano no, el pianista. Cierre sus ojos allí. Es a ti a quien anhelamos, Señor Dios. Es a ti a quien perseguimos. Es en ti en quien nosotros confiamos, Padre amado. Atrae nuestro corazón a ti, Señor. Atrae nuestra vida a ti, Jesús. No es casualidad que hoy hayas escuchado este mensaje. Señor, te pedimos, Espíritu Santo de la gloria, que tú seas formado en nosotros. Jesús, queremos imitarte, queremos ser como tú. Queremos pensar como tú piensas, vivir como tú vives y amar como tú amas. Te suplicamos, Rey de la Gloria, que nuestra oración no sea una oración de paso, sino que sea un clamor incesante y diario en nuestras vidas. El poder tener tu mente, el poder tener tu carácter, el poder tener el amor que tú tienes para con los demás, Señor. Necesitamos ser estandarte, necesitamos que el mundo vea a Jesús, que tú eres real y que vives en nosotros, y nosotros proyectar esa vida, ser esa luz, ser esa sal que el mundo necesita, Señor. Tú nos has llamado, Señor, a caminar contigo, a seguir tus pasos y a invitar a otros a que te reconozcan como Señor y Salvador, pero que su fe sea una fe que produce obediencia. Perdónanos, Señor, por vivir un evangelio liviano. Perdónanos por vivir un evangelio diferente.
Perdónanos por vivir un evangelio que no corresponde a la realidad, que no corresponde a ti. Perdónanos por aprovecharnos de tu gracia. Perdónanos, Padre amado de la gloria, por no luchar contra nuestras tentaciones. Perdónanos por no bendecir tu nombre, Jesús. Perdónanos. Pero hoy te pedimos, Señor, que Cristo sea formado, que tú seas formado en nosotros. Esta es mi oración por este remanente, por este rebaño, por esta iglesia, Padre. Tanto los presentes como los que están desde sus casas escuchando. Que esta bendición también sea sobre tu vida, esta exhortación sea sobre tu vida, mi hermano. Que Cristo sea formado en ti, Señor, y ayúdanos a hacer lo que tengamos que hacer para que esto sea vívido en nosotros. Escucha nuestra oración, Señor, porque no solamente predicamos por predicar, predicamos porque anhelamos ver vidas transformadas, mentes transformadas, carácter transformado, Señor, relaciones transformadas, Espíritu de Dios. Que tu evangelio, que es poderoso para salvar, también es poderoso para sanar, también es poderoso para transformar, Jesús. Clamo a ti, te pido, Señor Dios, que sin importar nuestra edad podamos ser discípulos verdaderos tuyos, que podamos tener esas marcas, amado Señor Dios, de ti. Sabemos que si te buscamos a ti primeramente, todo lo demás vendrá por añadidura, Señor. Que tu iglesia no lo olvide y que tu iglesia lo viva en todo momento. Te damos gracias, mi Jesús. Bendecimos tu santo y poderoso nombre en esta tarde ya. A ti toda la gloria y la honra, mi Jesús. Amén y amén. Gracias te damos, Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Jesús.